Vamos a hablar hoy de liderazgo generacional. Liderazgo generacional. Y quiero comenzar hoy con un proverbio chino. Dice: si estás planeando para un año, siembra arroz. Si estás planeando para una década, siembra árboles. Si estás planeando para toda tu vida, invierte en personas. ¿Lo cogieron? Lo vuelvo a leer. Si estás planeando para un año, siembra arroz. Si estás planeando para una década, planta árboles. Si estás planeando para toda tu vida, invierte en personas. He estado con la cabeza así grandota, porque me gustan las matemáticas y me pongo a hacer un poquito de ejercicio matemático. Y me puse a mirar un poco lo que era la iglesia en mi tiempo cuando me convertí, que éramos aproximadamente 750,000 cristianos en Colombia. Escuchen, 750,000 más o menos. Eso era año 1976. La población en Colombia en 1973 era de 23.913.000 personas, casi 24 millones, ¿sí? Digamos que 24 millones. O sea que el crecimiento demográfico en Colombia ha sido impresionante. Ahora, de 76 a esta época, ¿cuántos años hay? 48. Entonces, ¿qué pasaba en aquel entonces? Si había 23 millones, digamos 24 millones, y habían 750,000 personas cristianas, ¿cuántos se necesitaban evangelizar? $23.300.000 personas, más o menos, ¿sí? 23 millones. Entonces, si yo me pongo a hacer cuentas y empecé a hacer una cuenta que solamente el 50% de la iglesia creciera, en 15 años toda esa población hubiera sido cristiana. En solo 15 años, del 76 a eso, todos esos 23 o 28 millones hubieran sido cristianos. ¿Qué ha pasado? Hoy, ¿cuántos cristianos? Bueno, el último censo de 2018 decía que en Colombia somos como cristianos, metiendo a cristianos en la misma bolsa, los testigos de Jehová, los adventistas y tal, pero que éramos el 20%, ¿sí? El 20% de la población colombiana. Ojo, porque esto les va a poner también la cabeza a pensar. Hace 48 años, la población cristiana era de 750,000 personas y la población colombiana era de 24 millones de personas. Quiere decir que 23.300.000 faltarían por evangelizar. Hoy hemos tenido un crecimiento impresionante que los analistas de los avivamientos dicen que en Colombia estamos viviendo un avivamiento, porque hay iglesias grandes, hay mega iglesias. ¿Cuántos, si nosotros decimos que el 20% de la población colombiana es cristiana, cuántos millones somos hoy en Colombia? 52 millones. ¿Cuánto es el 20% de 52? 10.400.000, ¿sí? ¿Cuántos nos falta por ganar hoy en día? ¿Qué pasa? La necesidad, en lugar de bajar, se incrementa. Hoy tenemos 18 millones más para ganar, con todo el crecimiento y con todo el avivamiento y con todas las cosas que ha habido. La necesidad es cada día más grande de ganar personas en Colombia. Me preocupa entonces el impacto que la iglesia esté causando. Mire, una cantidad de sillas vacías. ¿Y por qué no hay el impacto? Porque no hay el suficiente liderazgo que genere el impacto. El liderazgo realmente
conforme al modelo bíblico, conforme al mandato bíblico, conforme a lo que... ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué pasa en las generaciones que se pierden? Que los padres no hicieron discípulos. ¿Qué pasa en el liderazgo que se pierde? Que los líderes no hicieron líderes. ¿Me estoy haciendo entender? Este salmo que vamos a leer es el Salmo 145, versículos 1 al 4. Que ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con liderazgo? Mucho. El hombre dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. ¿Cuándo? Es una proclamación de mantenerse cristiano siempre. Comencemos por ahí. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Cada día te bendeciré y exaltaré tu nombre. ¿Cuándo? Eternamente y para siempre. En otras palabras, Señor, permíteme que toda la vida yo sea cristiano y te alabe, y que cuando muera te siga alabando. ¿Sí? Entonces, lo primero, una persona que hace una declaración de vida espiritual. ¿Sí? Luego dice: y alabaré tu nombre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. ¿Sí? Pero mire lo que dice: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Él se mantiene firme, pero sus generaciones también proclamarán los hechos de Dios. Miren cómo tiene que ver con una explosión de liderazgo. Una explosión de liderazgo. ¿Por qué Colombia, que está en avivamiento supuestamente, cada día crece más la necesidad? Porque los nacimientos demográficos superan totalmente los nacimientos cristianos. Y si hay nacimientos cristianos, hay muchos más que se mueren en los nacimientos, en la digamos, en la infancia, no, más abajo, más temprano. Tan pronto el niño como que nace, como que se muere. Hay tantos nacimientos cristianos que se mueren en el primer año de ser cristianos. Es más, se mueren en el primer mes de ser cristianos. Es decir, dejaron a Cristo. Tantos que aceptaron, pero casi que en el primer mes se van. En el segundo mes, mire, por este altar, si podemos llamar eso altar, que es mal llamado altar porque eso es simplemente una plataforma. El altar es toda la iglesia. Hay un problema, y perdone el paréntesis, de una sacralización de la plataforma. Alguien tiene que subirse allá de una manera y aquí de otra manera, ¿no? Eso es una plataforma. El altar es el corazón. El altar es todo el lugar, porque el altar es desde donde se da adoración al Señor. Pero bueno, supongamos, por esta plataforma pasan, o al frente, cantidad de personas. Muchos no quedan. En las campañas evangelísticas ha habido una cantidad de convertidos impresionantes. ¿Dónde está el resultado de todo esto? ¿Dónde está el resultado de todo esto? Entonces, lo primero que vamos a tratar es que hay escasez de líderes porque hay escasez de formadores. Hay escasez de líderes porque hay escasez de formadores. Entonces, muchas veces escucho a grandes líderes cristianos, inclusive a pastores de gran trascendencia, diciendo cosas como: se me escapó de las manos el control de mi casa. Mi esposa no me entiende, ni entiende lo que siento, ni entiende lo que quiero. Mis hijos no me obedecen. Mi familia no quiere venir a la iglesia. Mi familia no me acompaña a mi llamado. Es decir, son muchas cosas que están al interior de la familia de un líder, y por eso hay mortandad también de líderes que no quieren servir a Dios. O sea, hijos que no quieren seguir el camino de sus padres. En este tiempo ha cambiado el panorama en torno a que hijos de pastores quieren servirle al Señor, no
no por una herencia, más adelante vamos a ver eso, que quieran servir a Dios por herencia. No, sino que realmente quieren servir por llamado. Pero en los tiempos en que yo me estaba criando espiritualmente, los hijos de los pastores no querían saber absolutamente nada de pastorado, y mucho menos de servir en la iglesia. Y aquí algunos están diciendo que sí era, ¿cierto? No quieren. Hoy hay muchos hijos de pastores que quieren seguir al Señor, seguir sirviendo al Señor con un llamado, porque quieren ser pastores también. Yo conozco a muchísimos. Muchísimos. ¿Por qué? Porque es otro estilo de vida, porque se cambió tal vez la manera de servir al Señor, porque se acabó mucho legalismo que había. Y no solamente de pastores, de líderes, hablemos de liderazgo simplemente de la iglesia. Entonces, en ese momento, entonces, ¿qué entro a recordar? ¿Cuáles son los requisitos de un líder, de un obispo, o de un diácono, o de un pastor según Timoteo? ¿Lo miramos? Primera de Timoteo, capítulo 3. Y estos requisitos no aplican solamente para nosotros los líderes que estamos al frente de iglesias, sino para cualquiera que se denomine líder en la iglesia. De hecho, levante la mano, ¿cuántos son líderes acá? Levanten la mano todos los que son líderes. La gran mayoría. Entonces, escuchen bien. Mas si alguno anhela obispado, el obispo es un supervisor, es un pastor. Pero todos ustedes que son líderes son pastores, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ok. El que anhela liderazgo, buena obra desea. Qué chévere, yo quiero servirle al Señor en la iglesia, quiero ejercer liderazgo en la iglesia. Buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Escuchen cada una de las cosas y mírense hacia adentro. Irreprensible, marido de una sola mujer, en el caso de la mujer, marida de un solo marido, esposa de un solo hombre. Bueno, marido de una sola mujer, sobrio. La sobriedad es lo contrario a la ebriedad, es decir, que esté consciente porque está sobrio. Prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no borracho. Ningún líder puede ser borracho. No dado al vino, no pendenciero, es decir, ese que busca pelea todo el tiempo, la que busca pelea todo el tiempo o responde a la pelea todo el tiempo. No pendenciero. No codicioso de ganancias deshonestas, el manejo del dinero, sino amable, apacible, no avaro. Entonces, cualidades de carácter, virtudes de carácter, entra a las virtudes de la familia. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Estos son cualidades. Primero, las personales. Segundo, las de la familia. Y tercero, las de la mente, el conocimiento, no un neófito. Esas tres cualidades del liderazgo debemos nosotros pensar. Tenemos las de carácter, cómo está la de familia y cómo está la de conocimiento, que son tres cosas para el liderazgo. El obispo es un líder, es un supervisor, es un pastor. Pero el liderazgo es, el líder es cualquiera que tiene seguidores. Cualquier persona que tiene un seguidor, si así tenga uno, es un líder porque va adelante. Ese liderazgo tiene que también habla de la paternidad, cómo somos nosotros padres como líderes de nuestra casa. Desafortunadamente, miren hermanos, yo he conocido familias pastorales, y estoy hablando de mi profesión, de mi llamado, pero he visto familias pastorales que es un despelote. Llegó un día una señora, esposa de un pastor,
Dice, pero es que él me pega, me maltrata. Maltrata a mis hijos. Cuando suben de la alabanza, si no les gustó la alabanza, los coge a patadas. O sea, eso ¿qué clase de pastor es? Pero también he conocido testimonios de muchas personas que sirven en la iglesia, que su testimonio no concuerda con lo que dice la Biblia. Entonces son unas cualidades de carácter. Ya las cualidades de carácter las ven en los primeros versículos. Luego las cualidades de familia, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción. Y la otra es el conocimiento, no un neófito para que no se envanezca. Entonces también nosotros debemos mirar esas tres cosas en torno al liderazgo. Entonces, no solamente estos requisitos aplican a pastores o apóstoles o evangelistas o maestros, sino aplican también a cualquiera que ejerza liderazgo en la iglesia. Yo se los dejo porque a veces nosotros decimos, esto es para el obispo, esto es para el pastor, esto es para el evangelista, esto es para el maestro. No, es para nosotros si ejercemos liderazgo. Y repito, líder es aquel que tiene por lo menos uno que le siga. Entonces, para que haya sucesión generacional del liderazgo eclesial, se necesita mirar con lupa cada uno de estos requisitos. Lógicamente que el que nos ocupa hoy es el de familia. ¿Cómo está su familia? ¿Cómo hacer que nuestros hijos también quieran servir al Señor? Ahí entiendo que lo que sucede es que quien hace los comentarios que ya mencioné, que mi familia no me ayuda, que mi esposa no se sujeta, que no sé qué, que sí sé cuándo, es que haya cometido el error de muchos en algún momento, y es que se dedica tanto al ministerio afuera que se le olvida su ministerio adentro. Eso ha sucedido con muchos pastores. Están tan absortos por el ministerio de afuera que no hay tiempo para el ministerio dentro. Y es lo más importante. Entonces el orden de prioridades se ha invertido. Lo que nosotros debemos hacer como padres es dedicarle más tiempo, mucho más tiempo a nuestros hijos y nietos, ministerialmente preparándolos, que lo otro afuera. Para mí fue una bendición tomar una decisión. Cuando mi primer hijo nació, Daniel Andrés, le dije a mi esposa, todos los sábados eran los días más ocupados para nosotros. Le dije, tomo la decisión de que los sábados va a ser para mi familia. Un día a la semana voy a sacarla para mi familia. Y voy a darles tiempo a ellos, voy a llevarlos a un parque, voy a estar tiempo con ellos. Y desde entonces tomamos la decisión de que los sábados era para la familia. Entonces algunos decían, uy, pastor, ¿y el trabajo de la iglesia y esto? El trabajo de la iglesia, sí, lógicamente será, pero quiero ganar a mis hijos para el Señor y quiero que ellos le sirvan al Señor, y hasta ahora en su misericordia el Señor me lo ha concedido. Hasta ahora me lo ha concedido. Entonces, hermanos, hay personas que se han dedicado a pastorear mucho y son muy eficientes ministerialmente afuera. Y no queremos que, como Elí, los hijos se pierdan adentro. Y estoy hablando no de hijos solamente, estoy hablando de generaciones. Pero no solamente de generaciones que sean creyentes meramente, sino que generaciones que quieran servir al Señor. De hecho, aquí muchos de sus hijos están sirviendo al Señor. Alégrense por eso. Alégrense por eso. Pero los chiquiticos nos preocupa también. Si me preguntaran en alguna ocasión qué es lo más doloroso que yo he visto en el ministerio, yo diría que ha sido ver pastores líderes de mucha trascendencia, siendo aquellos que fueron heraldos para muchos ser eliminados por la familia.
Recién convertido, hubo una campaña con unos hermanos de Puerto Rico, los hermanos Jiménez, Raimundo y Eugenio. Y era aquí donde está Calima. Calima es Mall Plaza. Ahí era un potrero grandísimo. Ahí se hicieron muchas campañas. Ahí estuvo Guille Ávila, estuvo Domingo Pilarte, estuvo T.L. Osborne, y ahí estuvieron los hermanos Jiménez. Yo recuerdo que estaba bien pollo empezando el evangelio. Tenía 2 meses de convertido. Y mi suegro, en ese entonces el pastor de esta iglesia, él hacía el sonido y conectó unas cornetas. ¿Ustedes se acuerdan de esas cornetas que se hablaba? Unas cornetas, y ese era el sonido en ese entonces. No teníamos sonidos tan sofisticados como ahora. Pero sí había una planta y había un potenciador de sonido. Y eso era grandísimo, y había un carro ahí. Entonces, ¿quién se quiere quedar esta noche a cuidar? Entonces yo levanté la mano, y otros hijos de pastores levantaron la mano. Yo no era hijo de pastor, pero otros hijos de pastores que yo sabía que eran hijos de pastores. Y bueno, ahí estábamos muy chévere. Yo creí que los hijos de los pastores nos iban a invitar a orar. No, un partido de fútbol. Ah, bueno, vamos. Pero en el partido de fútbol se pusieron a dar canilla. Y estos hijos de pastores se agarran. Y entonces yo me agarré con otro. Y me tumbaron, y un tipo alzó una piedra así grandota para tirarme en la cabeza. Yo dije, ¿estos son hijos de pastores? ¿Yo dónde me metí? Era mi primera pelea como cristiano. Y la última. Pero hermanos, es preocupante eso, y no es que quiera hablar mal de mis consiervos, sino experiencias que uno tiene, ¿cierto? En esta situación de familia. Y entonces yo traslado esto y pienso en el liderazgo de mi iglesia, de la iglesia que estoy pastoreando. No es la mía, pero es del Señor. Pero hermanos, ¿cómo son sus relaciones? Yo veo familias muy lindas, muy preciosas, pero que Dios nos ayude a conservar esas familias para que haya trascendencia en el liderazgo eclesial, y que nuestros hijos también quieran servirle al Señor, y nuestros nietos quieran servirle al Señor, y nuestros bisnietos quieran servirle al Señor. Entonces, hay escasez de formación. ¿Qué ha pasado? Tal vez falta de herramientas para hacerlo, o confianza en que estando en la iglesia no se van a perder. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Entonces necesitamos a líderes formando líderes. La sucesión de liderazgo organizacional no es complejo, mis hermanos, no. Por el contrario, es un principio orgánico simple que básicamente depende de la visión, del equipamiento y el empoderamiento. Ahí Dios nos dio visión, somos líderes visionarios. Que desde el principio del recorrido de nuestra vida pensamos en que la obra que Dios colocó en nuestras manos prospere y que siga adelante, no importa quién la lleve. ¿Saben de qué depende? Del liderazgo que se haya formado. Yo doy gracias a Dios por ustedes. Doy gracias a Dios por ustedes. Y pido al Señor que sus familias sean familias que siempre le estén sirviendo al Señor. Ahora, una de las cosas que nosotros como pastores y como líderes es que nosotros somos transitorios. La iglesia es permanente. Nosotros en algún momento nos vamos, la iglesia continúa. ¿Quién hace que esa iglesia continúe? ¿Quién? Ustedes, las nuevas generaciones de líderes. Los líderes juntamente con las nuevas generaciones de líderes. Nuevas generaciones. En algún momento nosotros decimos ya, terminó nuestro tiempo y ya. Nuevas. En algún momento nosotros decimos ya. Vienen esas generaciones que tienen, los que tienen que sostener la iglesia. Bonito es la declaración de Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Este cantante brasilero
contemporáneo, Brunet. Él dice, él le cambió, mas mi casa y yo serviremos al Señor. Y le cambió porque él cree que Josué se quedó corto en su declaración, que él debería haber dicho, yo y mis generaciones serviremos al Señor, pero que se quedó solamente con yo y mi casa serviremos al Señor. Pero qué bonito es que nosotros pensemos y vayamos pensando siempre en nuestras generaciones. Yo oro por mis 6 nietos, 6 ya casi, creo que Joaquín nazca hoy o mañana, en el nombre del Señor. Mi hija tuvo anoche una situación ahí de vómito, de cosa, de fiebre. La llevaron esta mañana de urgencias a la clínica Marley y le están induciendo el parto porque tiene un principio aparente de preeclampsia. Entonces Joaquín nacerá hoy o mañana o pasado mañana. De hecho, mi nuera cumple años pasado mañana, entonces no sé si se lo den de regalo. Pero bueno, mi casa y yo serviremos al Señor, o yo y mi casa, y Él se coloca en primer lugar. Qué bonito, pero se necesitan procesos. Yo siempre he dicho, y lo tengo desde una ocasión cuando alguien dijo, hay mucha gente que quiere el suceso. Yo digo, suceso sin proceso es un deceso. Necesitamos procesos. Cada padre de familia debe interesarse porque su hijo no sea simplemente un asistente a la iglesia, sino que también pueda servir a Dios y ser un líder en la iglesia. Aquí, hermanos, tenemos cantidad de áreas en las cuales pueden servir. Ahora bien, tenemos que saber que nuestros hijos nacen y no es un proceso, que ellos no nacen con un proceso terminado, ¿cierto? Ellos no son un producto terminado. Así como cualquiera de nosotros, cada miembro de nuestra congregación, yo considero, hermanos, que cada miembro de la congregación debe ser un líder en preparación, porque tendrá que evangelizar y tendrá que discipular, y al evangelizar y al discipular se convierte entonces un líder. Amén. Podríamos pensar, hermanos, muy conscientemente de la orden de Moisés en torno a Josué, cuando Dios le da la orden que unja a Josué como su sucesor. Dice, y manda a Josué y anímalo y fortalécelo porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Yo me puse a pensar, ¿dónde estaban los hijos de Moisés para heredar la promesa de Moisés? ¿Qué pasó con ellos? Y concluyo que la escogencia que tuvo Moisés de esposa no le convino. Acuérdense que Jetro era un sacerdote pagano de Madián y que la señora no estaba de acuerdo con la circuncisión. ¿Se acuerdan ustedes que venía Moisés de camino a Egipto y entonces dijo, ay, mis chinos no están circuncidados, y lo fue a circuncidar, cogió un pedernal, lo circuncidó y la señora le formó lío, le dijo sanguinario, dijo esposo de sangre? ¿Cómo se atrevió a hacerle eso a los chinitos? ¿Cómo así? ¿De dónde sacó esa cosa? Y la señora lo abandonó, se fue de nuevo a vivir bajo la orden de su padre. Total que ella no miró, no fue testigo de todos los milagros que Dios hizo con Moisés en Egipto. Ella no lo hizo. Entonces, toca, Dios mío. Bueno, entonces ella no pudo ser, ni los hijos de Moisés fueron testigos de todo lo que Dios hizo y de las maravillas que Dios hizo para contarlo, porque la señora se le devolvió. ¿En qué está terminando? Es triste la historia como terminan los hijos
o la generación de Josué, la generación, perdón, de Moisés. Dice, perdón, dice Jueces 18:30. Mire qué dice de los hijos o la descendencia de los hijos de Moisés. Jueces 18:30. Dice, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Increíble. ¿Cómo así? Que un descendiente de Moisés edificó un propio sacerdocio pagano. Y se fueron a ser sacerdotes de una imagen de talla. ¿No les parece lamentable la situación de la historia de uno de los descendientes de Moisés? La madre tuvo influencia. Tuvo influencia. ¿Qué tal que más bien ese Gersón hubiera sido el que hubiera metido al pueblo de Israel en la tierra prometida? Pero no había formación espiritual ni del liderazgo que él pudiera hacerlo. Por lo tanto, Dios se vale de Josué. ¿Sí? Dios se vale de Josué. Bueno, entonces, ¿cómo es nuestro liderazgo como padres? Liderando con expectativas espirituales. Primero que todo, nuestro liderazgo como padres, debemos pastorear nuestra propia familia, teniendo en cuenta las expectativas que tenemos espiritualmente de ellos. ¿Qué expectativas espirituales tienen de sus hijos? ¿Qué expectativas espirituales podríamos tener de ellos? Primero, si queremos que ellos sean cristianos, debemos criarlos de esa manera, cristianos. Involucra entonces que tienen que estar orando con nosotros. Involucra el que tienen que conocer la palabra de Dios. Ellos tienen que ser los primeros en que se enamoran de la Biblia, siempre teniendo no una obligación de ser cristianos, sino una convicción que ellos hacen en el corazón de servir al Señor y de seguir al Señor. Dani hizo referencia esta mañana al momento en que su mamá lo tomó aparte y le dijo: tú tienes que hacer tu decisión por Cristo, y le hizo repetir la oración del penitente con cada uno de los tres. Llegó una edad donde dice: hijo, tú tienes que tomar una decisión. A los 12 años nosotros hicimos eso. La decisión de aceptar a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador. Y porque no es una salvación por herencia. No es una salvación por herencia. Es una salvación con trabajo. Es un liderazgo. Es un liderazgo que hay que formarlo, y que por convicción ellos tengan su llamado. Cuando Guillermo Arturo me dice: papá, yo estoy ganando bien, yo estoy en una buena empresa, pero me siento infeliz. Y él era uno de los que decía: yo nunca voy a ser pastor. Siempre me decía. Pero algún día dijo: ya no aguanto más. Lo único que a mí me llena es servirle a Dios. Es lo único que me llena. Yo le dije: hijo, toma la decisión tú. Escucha bien a Dios. Escucha bien a Dios. Hay padres donde sus hijos le dicen: papá, Dios me entregó a ti para que tú me formaras, pero hoy quiero decirte, me voy a un país donde persiguen a los cristianos y donde no sé si vuelva, y donde no sé si tú me vuelvas a ver. ¿Qué pasaría si un hijo nos dice así? Porque sentí el llamado de Dios hacia esas tribus, o hacia esa comunidad, o hacia ese país.
Y hay personas que han entregado, que los padres han recibido es los cadáveres de sus hijos. Pero eso es tremendo, entregar nuestros hijos de esa manera. Pero bueno, preferible eso a tenerlos en casa y perdidos. ¿Sí o no? Preferible eso, para tenerlos en casa y perdidos. Entonces, padres y abuelos, es donde yo quiero confrontarlos con esa parte. ¿Cómo están nuestros hijos? Primero, en su fe. ¿Qué expectativas tendríamos de nuestros hijos espirituales? Pues que oren, pues que lean la Biblia, pues que busquen a Dios, pues que sepan ayunar. Bajo esas expectativas espirituales nosotros debemos criarlos. Y segundo son las expectativas ministeriales. ¿Qué quisiéramos que nuestros hijos hicieran en la iglesia? ¿Qué quisiéramos? Hay unos chiquitos, los hijos de Joanita, ya suben allá con el micrófono. Hay otros niños que ya quieren y se ven allá adorando al Señor, pero otros se verán sirviendo en las misiones, otros se verán sirviendo enseñando a las gentes, otros en la iglesia infantil. ¿Qué expectativa ustedes ven de sus niños o de sus hijos o de sus generaciones sirviendo al Señor? Bajo esas expectativas entonces debemos criarlos. Debemos criarlos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que lidiar es con la salvación de nuestros hijos. Que ellos se mantengan en salvación. Así nos cueste lo que nos cueste. La prioridad es que nuestros hijos, los hijos de un líder, sean hijos de Dios. Que a medida que vayan creciendo, conozcan a Jesús como su Salvador personal. Que ellos mismos alcancen la felicidad de tener a Jesús en sus vidas. Que les agrade ser cristianos. Que les agrade servir a Dios. Definitivamente, mis hermanos, Dios está interesado en salvar toda la familia. Mire, los mormones son artistas en eso. Ellos no bautizan individuos, bautizan familias. Ellos le trabajan muchísimo a la familia. Y eso debiéramos nosotros ser como iglesia, trabajarle a la familia, a la familia. Recién yo salí al ministerio, estaba pastoreando una iglesia en Kennedy, de la Cruzada Cristiana, una iglesia pequeñita. Y llegó un señor ahí, un discípulo, un señor se convirtió a Cristo y se convirtió con toda su familia. Se convirtió la señora y 5 hijos que tenía. Después tuvo otros 2. Entonces, cuando nosotros miramos al hermano, él se llama Omar, y tenía como 4 meses de convertido, como 5 meses de convertido, y le llegaron los mormones a la casa. Y nos dijeron no, le llegaron los mormones al hermano Omar. Y él los estaba llevando cada 8 días le llegaban allá y le llegaban allá. Y yo dije, no, lo perdimos, lo perdimos. Entonces dijo, toda su familia, le dijeron los mormones, toda su familia, tal día va a ser bautizada. Y él les dijo, no, les agradezco. Hasta aquí llega nuestra comunión con ustedes porque yo soy cristiano. Simplemente quería saber quiénes eran ustedes. Les agarró toda la doctrina, les agarró todo esto, pero ahí los envió otra vez para su casa. Pero ellos trabajan familias. Trabajan familias. Que nosotros podamos decir, bueno, lo primero es que nuestros hijos se mantengan en salvación. Lo segundo es que nuestros hijos, nuestras generaciones, les sirvan al Señor. Nuestras generaciones les sirvan al Señor. Entonces, bajo esa premisa, nosotros tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Cornelio. ¿Se acuerdan cuando Cornelio se convirtió? Él, ¿a quién reunió para que le predicara a Pedro? A todos, a su familia. Y exactamente, dice en Hechos capítulo 10, versículos 24 al 27. Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos.
Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro se levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Este hombre no solamente pudo reunir a su familia, sino que reunió a muchos. Entonces ahí, ¿cuántos pescó? A Cornelio, a su familia y a las familias de los que había reunido Cornelio. Otro ejemplo es Lidia. En Hechos 16, 11 al 15, dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Está hablando del apóstol Pablo, está escribiendo lógicamente Lucas. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ella y mi familia, una mujer, pero se interesó en que su familia fuera salva. Ahora, hay aquí algunos que no tienen hijos, pero tienen familia inconversa. También a ellos aplica, también para ellos aplica, porque pueden convertirse en hijos espirituales. El carcelero de Filipos, otro ejemplo de conversión de familia. ¿Cómo le apunta a la familia? Hechos 16, 29 al 33 dice: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Ustedes saben de dónde viene este pasaje, ¿no? Allá cuando fueron presos Pablo y Silas, y hubo un terremoto y ellos salieron y el carcelero se iba esto fue en Filipos, el carcelero se iba a tirar sobre su espada y ya entonces Pablo y Silas le dijeron: no se haga nada. Entonces dice: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Ellos les dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y ¿qué? Y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¡Wow! Se bautizó él con todos los suyos. ¿Podríamos nosotros hacer eso? De trabajar que el bautismo sea por familias. Chévere. Bueno, algunas cuestiones que tenemos de doctrina, pues no es esa la costumbre en la iglesia evangélica, pero testigos de Jehová le pegan a la familia, mormones le pegan a la familia. Nosotros deberíamos también pegarle a la familia, no pegarle sino. Entonces, estos son los ejemplos de cómo Dios interviene para que la salvación llegue al seno de la familia. Luego dijimos que trabajar el carácter ministerial, que los hijos sean ministros de Dios en la vida. Con esto no quiero decir que sean pastores, que sean evangelistas, que sean maestros, pero sí que sean líderes donde quiera que vayan. Que si es un profesional, allá tenga discípulos. Que si es un comerciante, allá tenga discípulos. Que si es un empleado, allá tenga discípulos. En todas partes forme discípulos. Entonces, mis hermanos, por eso los padres debemos orar para que el Espíritu Santo bautice a nuestros hijos, para que el Espíritu Santo les dé los dones espirituales a nuestros hijos, para que ellos puedan profetizar. Los niños también pueden profetizar. Los niños también tienen poder para orar. Hay muchos niños que yo he conocido con un poder increíble. Amén. Entonces podemos liderar con expectativas espirituales. Lo segundo es que podemos liderar a través de la influencia. Seamos influyentes. Hay una frase que me quedó muy marcada en mi mente y corazón, de un gran predicador a quien amé mucho.
Se llamaba Albert Marulanda. Yo no sé si alguien se acuerda de Albert. ¿Aquí hay alguien que haya conocido a Albert Marulanda? Varios, varios. Qué gran maestro. Y escuchen lo que él en alguna vez predicando a la familia nos dijo a nosotros, y lo grabé. La enseñanza instruye, el ejemplo arrastra. La enseñanza instruye, pero el ejemplo arrastra. Entonces, mis hermanos, liderar no es imponer una voluntad, no es ser el más mandón de la casa. Algunos piensan que con dar 4 gritos se está liderando. No. Liderar es posicionarse con relación a los demás miembros de la familia, de tal manera que ellos como que dicen: mira, yo te doy el permiso de que seas influencia en mi vida, con tu enseñanza, con tu comportamiento. Ser influyente. Uno pues tiene, en la influencia tiene dos destinos. Uno, ser influido; otro, ser influyente. Hay personas que influyen en mi vida, pero yo puedo influir en otros. Entonces, en aquellos en quien tú puedes influir, hazlo, influye con oraciones, con declaraciones, con tantas cosas que se puede influir, con cenas, con invitaciones, pero sobre todo influir con la enseñanza. Que en su vivir cotidiano puede impresionar, tal vez otra palabra, pero que su familia se siente, dice: wow, ese es mi papá, ese es mi mamá, ese es mi hermano, ese es mi tío, ese es mi abuelito, esa persona es la que da en mi vida una influencia increíble. ¿Qué es influencia? Es la capacidad de tener un efecto en el carácter, desarrollo y conducta de los demás. ¿Para qué? Para que sean personas de bien, porque también hay influencia del mal, ¿sí o no? Hay muchos que influyen para mal. Hay muchos que influyen para el chisme. Hay muchos que influyen para la crítica. Hay muchos que influyen para que las personas, digamos, que no asistan a la iglesia. No, es que yo me siento muy bien en mi casa y mire, yo desde que no voy a la iglesia, aquí chévere disfrutar en este sofá mirando en la televisión. Pero necesitamos comunidad, ¿no? Necesitamos de comunidad. Entonces podemos liderar también desde la influencia, pero también desde la conducta. La conducta. Ustedes saben que los sátrapas, los gobernadores de Persia, buscaban ocasión para acusar a Daniel. ¿Sí se acuerdan? Buscaban, hacían una investigación. No, este man por aquí no. ¿Se roba la plata? No, no se roba la plata. ¿Trata mal a sus subalternos? No, tampoco trata mal a sus subalternos. ¿Es mal compañero? Tampoco es mal compañero. ¿Qué le hacemos a este man? Nada le encontraban. Y dijo: pues hay una cosa, en torno a la fe, por ahí sí lo podemos quebrar. Por ahí lo podemos quebrar. Entonces dijo: vamos a decirle a Darío que firme un edicto que en 30 días nadie puede orar a otro Dios sino a ti, Darío. Y el otro en su ego: claro, yo soy el rey, yo soy el emperador. Y firmó el edicto. Y como Daniel oraba, ¿cuántas veces al día? 3 veces al día. Como Daniel oraba 3 veces al día. Si el edicto hubiera sido, entonces allá lo vieron orando y ese man. Y además que se atrevió cuando abrió las ventanas y oraba hacia Jerusalén: Padre, glorifícate en este imperio, en el emperador, en todos mis compañeros, en los sátrapas esos, en todos estos gobernantes. Señor, glorifícate, Padre. La pregunta es:
Si el edicto hubiera sido solo por 15 días, ¿hubieran echado a Daniel en el foso de los leones? ¿Sí o no? Claro. Si hubiera sido por 8 días, si hubiera sido por un día, igual, si hubiera sido por un día, lo echan en el foso de los leones. Ese no se libró, pero era 30 días. Y lo echaron. Salió ileso. Ahora, ustedes tienen que saber la edad de Daniel en este tiempo. Porque cuando él lo iban a echar en el horno de fuego, que estaban los tres, yo no sé Daniel porque no estaba ahí, eran muchachitos, eran de 16, de 17 años. Aquí ya Daniel tenía 85, 84 años más o menos para ser echado en el foso de los leones. Era un ancianito, era un anciano. Año 605, que fue cautivo. Y en el foso de los leones estaba por ahí como en el año 530 y algo. Entonces, hermanos, ya era un viejito, pero allá seguía confesando que Jesucristo, que su Dios era el Señor, que había alguien que gobernaba en el cielo, que había alguien que gobernaba en lo alto, ¿sí? Entonces, hermanos, esa conducta hizo que Darío diera el permiso para que el pueblo de Israel volviera a Israel y volviera a ser nación. Darío fue en el 539, en el 538 es cuando sale el primer grupo con Zorobabel y se van a hacer nación. Increíble. Dios es bueno. Y entonces va Zorobabel y empieza a reedificar el templo, pero no habían muros. 80 años más tarde sube Esdras en el 458. Y luego sube Nehemías en el 445. 7 años, bueno, poquitos años. Pero lo que quiero decir es que cómo influyó con su conducta Daniel en el emperador persa, pero ya había influido en Nabucodonosor, había influido en Belsasar, había influido en todos ellos con una conducta intachable. El líder tiene que influir con una conducta intachable. Entonces podemos también formar con nuestra conducta, Entonces ahí es donde nosotros tenemos que decir: Señor, gracias, que mi nivel de influencia, de autoridad en el reino de Dios crezca, Señor. Y lógicamente que si crece el nivel de liderazgo, crece el nivel de responsabilidad. Y con responsabilidades crecen los ataques. Es que el diablo no se queda quieto cuando hay generaciones que quieren servir al Señor. Por un lado, por el otro, ataque tras ataque. Pero hermanos queridos, mis generaciones y yo y mis generaciones serviremos al Señor. Serviremos al Señor. Ahora, esto aplica, repito, no solamente a hijos físicos, pero también a hijos espirituales. A hijos espirituales. Que podamos decir: Señor, que podamos servir. Ahora, quiero aquí hablarles algo muy que suena como controversial y delicado. Y es que muchas personas hablan sobre el liderazgo o la sucesión del liderazgo pastoral en este tiempo, que se está dando mucho, no se ha dado antes, pero se está dando ahora. ¿Y por qué los hijos de los pastores? No estoy de acuerdo, eso no es bíblico. Y me puse a ver unas conferencias, y hay muchas conferencias en torno a que los hijos de los pastores, ¿por qué tienen que heredar? No es una herencia, no es una herencia, es un llamado. Entonces, ¿qué es más bíblico? ¿Que sí o que no? ¿El sacerdocio era familiar? ¿Era de generación en generación o no? El reinado. Algunos dicen: no, es que, mire, David puso a Salomón su hijo y mire la debacle que generó. ¿Fue mandato de Dios que Salomón fuera su hijo o no? ¿Que Salomón fuera rey o no? Sí.
Ahora, si hay un llamado, si hay una voz del Espíritu Santo y si hay una confirmación por las autoridades de la iglesia, hay que ir hacia adelante. Hay que ir hacia adelante. Esas tres cosas deben reunirse. No imposición ni herencia. Llamado. Amén. Entonces, hermanos, oremos al Señor que nuestras generaciones sirvan a Dios. Oremos que se mantengan, que estos niños de iglesia infantil mañana, si el Señor no viene, sean los que están dirigiendo, sean los que están predicando, sean los que están enseñando, sean los que están tocando, sean los que están cantando. Que todo esto, mis hermanos, sea para la gloria del Señor en esta sucesión de liderazgo generacional. Amén. Liderazgo generacional. Oremos. Ore por sus hijos, ya sea físicos o espirituales. Ore por sus nietos. ¿Cómo ve a sus hijos en el ministerio? De pies, hermanos, y vamos a orar. De pies y vamos a orar. Pídale al Señor y ore por nombre propio por sus hijos, por sus nietos, por aquellos que están, hermanos, al cuidado de ustedes. Oren al Señor. Levanten una oración en el nombre de Jesús, empiecen a orar. Si están ahí como José tiene la niña, si están ahí a su lado, ore por ellos. Si está un familiar, coloque la mano sobre el hombro del familiar y ore por las generaciones de ellos. En el nombre de Jesús, oren por nombre. En el nombre de Cristo, Padre Celestial, queremos tener generaciones que te sirvan a ti. Queremos tener un liderazgo generacional, Padre. Glorifícate, mi Padre eterno. Derrama tu gloria, derrama tu poder, derrama tu gracia. Derrama, Señor, tu Espíritu Santo. Capacítanos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Capacítanos como Padre para capacitar a nuestros hijos. Capacítanos, Señor, Dios de los cielos. Danos la sabiduría para formar no solamente hijos cristianos, sino siervos tuyos que te amen, que te sirvan, que te bendigan, Padre. Oh Dios, en el nombre de Jesús, oro por las familias de Vida en Acción y pido, Señor, que nuestros hijos, nadie se pierda, Señor de los cielos, que podamos tener esas generaciones sirviéndote a ti, glorificándote a ti, dándote gracias a ti. Señor, gracias te damos por tu fidelidad, gracias te damos por tu misericordia, gracias te damos por tus favores, gracias te damos, Señor, por todo lo que haces y todo lo que harás. Te amamos, Padre Celestial, te amamos, Padre Celestial. Nuestras generaciones y yo serviremos a Jehová, nuestras generaciones y yo serviremos a ti, Padre Celestial. Señor, no permitiremos que aquellos se pierdan. Si hay hijos aquí que ustedes saben que se desviaron del camino, que no están en el Señor, oren por ellos, oren por sus hermanos, oren por sus padres si es que no están en el Señor, oren por todos aquellos en el nombre de Jesús que vengan al conocimiento de la verdad. Padre Celestial, glorifícate en el nombre de Cristo, no solamente en nuestros hijos y en este círculo cercano de familia, sino en nuestra familia extendida, nuestros tíos, nuestros cuñados, nuestros hermanos, Señor, que no te conocen, Padre Celestial, Señor de los cielos, sobrinos que todavía no te conocen, que todos te conozcan a ti, único Señor, único Dios, único y verdadero Dios. Señor, te amamos, eres el Señor de los cielos, eres el Señor de la gloria, eres el Dios omnipotente, el Dios de la gloria, que todo lo puede y que todo lo hace, Señor. Te amamos, Dios mío, y te bendecimos. Gracias te damos, Señor,
por nuestras generaciones, que te serviremos, que te adoraremos, que te glorificaremos y que te exaltaremos, Padre, en el nombre de Cristo. Gracias por guardar a nuestros hijos en la fe. Gracias por guardar a nuestros nietos en la fe. Gracias por darles la inteligencia y la sabiduría a nuestras generaciones para que ellos trabajen intencionalmente en lograr que nuestros hijos te sirvan, que nuestras generaciones te sirvan. Padre, te amamos. Tú tienes, Padre, ya allá en tus propósitos, Señor, el esposo, la esposa para nuestros hijos, Señor, tú lo tienes ahí. Padre, gracias por sostenerlos y algún día ponerlos en contacto para que ellos puedan tener ese cónyuge que te servirá, y que sean hombres y mujeres con el conocimiento y la capacidad de hacer que los hijos de ellos sí te sirvan a ti, Padre. Gracias te damos, oh Dios, en esta preciosa tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Gracias por responder nuestras oraciones. Gracias por el avivamiento que viene. Gracias, Señor, por este crecimiento exponencial que vamos a tener, Señor, porque habrá líderes que hacen líderes, que forman líderes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, lo pedimos, Padre Santo. Amén y amén y amén. Gloria a Dios.